25 misterios de la ciudad de Roma que los científicos no pueden explicar. La ciudad de Roma, cuna del Imperio Romano, tiene más de 2000 fuentes funcionando, todas con agua potable. Es la ciudad con más fuentes del mundo. Tiene más de 900 hermosas iglesias. Es la cuna del catolicismo desde que el emperador Teodosio hizo al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano en el año 380 después de Cristo. Es una ciudad con 2.7 millones de habitantes y 4.2 millones de habitantes en su área metropolitana. Pero ¿qué misterios esconde la antigua capital del Imperio Romano? Desde el sarcófago de Rómulo, el fundador de la leyenda, hasta redes subterráneas, catacumbas, archivos papales secretos y los lugares que definieron la historia humana. Lo cierto es que la ciudad de Roma es a donde debes ir para entender el presente y, quizás, que nos depare el futuro. Pero no hará falta comprar un pasaje de avión para conocer sus secretos, y por eso estamos aquí. Quédate con nosotros para descubrir los 25 misterios de la ciudad de Roma, esos que los científicos aún no pueden explicar. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El misterio bajo la iglesia de San Clemente. La Basílica de San Clemente, fundada en el siglo XII, es uno de los hitos de la Roma moderna, una obra maestra en lo que se refiere a arquitectura medieval, llena de mosaicos dorados e imponentes columnas. Sin embargo, su propia belleza no es la razón principal por la que la gente suele visitarla. Debajo de la basílica y de las bulliciosas calles de la ciudad, aguardan sombríos túneles hacia una iglesia perdida en el tiempo. Esta se construyó durante el siglo IV después de Cristo, un siglo después de que el cristianismo se legalizara bajo el reino de Constantino. Precisamente por esto, es uno de los primeros lugares de importancia histórica para la iglesia. Las ruinas que quedan conservan fragmentos de columnas de mármol, preciosas pinturas y frescos inmensos. De hecho, en uno de los murales se puede ver una poderosa representación de San Clemente, uno de los primeros obispos en Roma, y en honor al que luego se fundaría la iglesia que sobresale. Número 2. La tumba de Rómulo, el fundador de Roma. En el 2020, bajo el Foro Romano, se encontró una tumba de miles de años de antigüedad, la cual, según la evidencia encontrada, era venerada por los romanos de la época, ya que fue el lugar de descanso de Rómulo, fundador de la ciudad. Por su parte, el grupo de arqueólogos de la investigación datan la construcción del sarcófago y del templo a su alrededor en el siglo VI a.C. Determinaron también que la tumba habría estado bajo el Comitium, el lugar de reunión central de la antigua ciudad de Roma, donde se celebraban las votaciones de las asambleas públicas. El templo también contenía un altar dedicado a Rómulo, razón principal por la que se vincula el personaje con el sitio. Al abrir el sarcófago, sin embargo, no se encontró resto alguno, aseguró Alfonsina Russo, directora del Parque Arqueológico del Coliseo. Número 3. Se descubrió una cámara secreta de la Esfinge dentro del Palacio de Nerón en Roma. Cuando se trabaja con obras arqueológicas antiguas, es común que equipos de expertos realicen restauraciones, de modo que se pueda contemplar el objeto tal y como fue construido en primer lugar. Así sucedió con el palacio del emperador Nerón. No obstante, esta ocultaba una sorpresa. Se descubrió una habitación subterránea secreta, decorada con panteras, centauros e incluso una esfinge. En última instancia, la cámara oculta se conectaba con la Domus Aurea, los restos de un inmenso palacio que Nerón construyó tras el incendio del año 64 después de Cristo, incendio que devastó Roma. Para el equipo del Parque Arqueológico del Coliseo, el descubrimiento se dio casi por casualidad. Alguien se dio cuenta de la abertura de la cámara mientras montaban andamios para una próxima obra. Utilizaron iluminación artificial y fueron explorando bóveda adentro, hasta que finalmente vieron a la esfinge muda y solitaria. Número 4. El misterio del lápiz níger. El lápiz níger, también llamado piedra negra por su significado en latín, es un antiguo santuario del Foro Romano. Constituye uno de los únicos vestigios que aún se conservan del Comitium, una zona más antigua que el Foro en sí, y que se cree viene desde el siglo VII y VIII a.C. Está pavimentado en mármol negro, remodelado con hormigón que recubre el antiguo altar. Posee también un bloque de piedra con una de las inscripciones en latín más antiguas del mundo, que se calcula para el 570 a.C. Si bien no se sabe qué emperador dio la orden, todo indica que fue obra de Julio César, durante su reorganización del espacio del Foro y el Comitium. Número 5. Las maravillas de la Cloaca Máxima.
¿Cómo pudieron estar tan avanzados los antiguos romanos? La cloaca máxima es uno de los sistemas de alcantarillado más antiguos del mundo. Su nombre se relaciona con Cloacina, la diosa romana de las alcantarillas, que también es encargada de proteger el coito durante el matrimonio. Según la tradición, su construcción inició en el 600 a.C., bajo las órdenes del rey Tarquinio Prisco. Fue construido en la antigua Roma para drenar las marismas locales y eliminar los residuos de la ciudad. Servía como un conductor, ya que todo lo que se vertiera en él acababa en el río Tíber, que discurría junto a la ciudad. Comenzó como un canal al aire libre, pero con el tiempo se convirtió en un alcantarillado mucho más moderno. Desde su construcción hasta el siglo I después de Cristo, fue renovado constantemente, hasta el punto en que los 11 acueductos romanos conectaban con la alcantarilla. Tras la caída del Imperio Romano se seguía utilizando. Incluso, algunas de sus partes siguen en funcionamiento hoy en día. Número 6. El misterio del templo de Juno Moneta. En la colina capitolina, con vistas al antiguo foro romano, se alza el templo de Juno Moneta, que es famoso por su cercanía con las primeras casas de monedas del Imperio Romano. Se cree que de aquí nació la tradición que une las casas de moneda con los templos, ya que estos últimos se utilizaban para guardar el metal y las monedas implicadas en el proceso. También, el Juno Moneta servía para guardar libros de los magistrados, los registros de los cónsules elegidos y algunas leyendas escritas. Según una leyenda, por ejemplo, fue en este templo donde la Sibila romana predijo la llegada de Cristo al emperador Augusto, quien recibió una visión celestial de la Virgen María de pie sobre un altar con el niño. Número 7. Las catacumbas de Roma. Desde las primeras catacumbas descubiertas en 1578 hasta las últimas encontradas en la década de los 50, Roma ha ido ampliando los conocimientos que tiene sobre sus antiguos sitios funerarios. Ahora mismo se conoce que dentro de la ciudad y sus alrededores existen al menos 50 de estas cámaras subterráneas, por las que discurren unos 150 kilómetros en túneles. Esta gran extensión se debe a que, en los primeros años de Roma, había una prohibición a realizar entierros dentro de la ciudad. Esto como una respuesta a la sobrepoblación de la metrópolis y el escaso terreno disponible para construcción. Estas catacumbas están llenas de restos de judíos y fieles a religiones paganas, pero su atractivo principal radica en los entierros cristianos, ya que incluyen frescos y esculturas de la época. Número 8. El misterio de las catacumbas de judíos en Roma. Eran de los primeros cristianos. Las catacumbas de Vigna Randini, un famoso museo en Roma, nos dan luz sobre cómo eran los ritos funerarios de los primeros cristianos. Estos primeros cementerios eran comunitarios, se reutilizaba el diseño anterior de canteras, canales de agua y pequeños hipogeos, por lo que había una mezcla de diseños estructurales, intentando aprovechar al máximo el espacio. Debido a esto, las catacumbas tenían varios niveles. A través de sus largos pasillos, las paredes dejaban ver nichos donde se depositaban los cuerpos sin orden alguno, y con muchos de ellos abiertos. Solo en el caso de las tumbas cristianas, se tenía más cuidado con la forma en que se depositaba el cuerpo, y el orden general de las tumbas en los pasillos. Número 9. El misterio de qué pasó con el Coloso de Nerón. El Coloso de Nerón fue una estatua de 30 metros de alto, construida en el vestíbulo de la Domus Aurea, un grandioso palacio sobre la colina del Opio, en el corazón de la antigua Roma. Este coloso, construido enteramente de bronce, fue modificado por los sucesores de Nerón en varias ocasiones. Al final, era una estatua dedicada al dios del sol. Si bien fue un símbolo de la antigua Roma, realmente desapareció hace mucho tiempo. Las teorías más populares indican que pudo ser a causa de un terremoto, o pudo ser destruida durante un saqueo a la ciudad. Los únicos restos que quedan de la estatua hoy en día son bloques de hormigón, que una vez formaron la base de su pedestal de mármol. Número 10. El Teatro de Nerón. En el 2023, un grupo de arqueólogos anunciaron el descubrimiento de las ruinas del Teatro de Nerón. Es una obra arquitectónica mencionada en múltiples textos antiguos, pero que los romanos nunca habían logrado redescubrir. Así, bajo el jardín de un futuro hotel, Four Seasons, a pocos pasos del Vaticano, se pudo hacer el descubrimiento. El gobernador general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, Leonardo Visconti, dio una conferencia de prensa anunciando el acontecimiento y cómo el hallazgo arqueológico se daba a la propiedad destinada para el hotel. En última instancia, las autoridades solo dijeron que la excavación era un hallazgo excepcional, ya que ofrece una perspectiva poco común de la historia romana. Número 11. El misterio del óculo del Panteón de Agripa o Panteón de Roma. En la cúpula del Panteón de Roma, también conocido como Panteón de Agripa, se encuentra un orificio circular ubicado en la cúpula, al que han bautizado como el óculo.
Esta abertura de más de 8 metros de diámetro representa la única fuente de luz natural dentro del edificio. Fue hecha en el siglo I después de Cristo, cuando el emperador Adriano mandó a renovar el antiguo panteón. Aunque la función del misterioso ojo es iluminar con luz solar, este tiene una simbología y mística únicas. Representa la conexión entre el edificio y el cielo, pues da lugar a que un rayo de luz divina descienda sobre el santuario, el cual está dedicado a los dioses. Número 12. Los túneles bajo la villa de Adriano. En el 2013, un grupo de arqueólogos aficionados descubrieron una enorme red de túneles bajo la villa del emperador Adriano, en Roma. Esto, si bien es impresionante por sí mismo, llamó la atención de los arqueólogos de la Universidad de Trento, particularmente de Marina de Franceschini. Ella descubrió en un correo electrónico que estos pasadizos descubiertos no se mencionan en ningún plano antiguo del terreno. Probablemente eran usados para permitir a miles de esclavos y comerciantes mantener su red activa, sin crear distracciones en la calle. El emperador Adriano reinó entre el 117 y el 138 después de Cristo, y esta villa fue su lugar de retiro. El contraste se generaba porque mientras Adriano celebraba cenas opulentas o discutía asuntos de estado, bajo sus pies se mantenía una extensa red de intercambios comerciales. Número 13. El misterio de la papisa Juana. Cuenta la historia que durante el siglo IX fue elegido el Papa Juan VIII, pero tiempo después se descubriría que todo era una farsa. Juan, en realidad, era Juana, una mujer que ascendió secretamente en la jerarquía eclesiástica de la época y que fue descubierta solo por un embarazo avanzado y un parto prematuro. Sin embargo, esta leyenda se encuentra en el terreno medio de la historia y la falacia. Cuando se le preguntó a un funcionario del archivo apostólico, Monseñor Sanchirico, este afirmó que nunca hubo una papisa. Explica que este mito nació en el siglo XII, pero que su popularidad creció durante el periodo de la Reforma Protestante, como una manera de atacar a la veracidad de la Iglesia. Curiosamente, esta leyenda la relacionan con la creación de la silla perforadora, un asiento especial que permitía a los diáconos verificar si el Papa era realmente un hombre o si era una mujer. Sanchirico declaró que, si bien existe la silla, ese no es su propósito original. Número 14. El misterio del origen de la estatua de la loba capitolina de bronce del siglo V o VI a.C. Se piensa en realidad es del siglo XI o XII. Con las piezas antiguas de historia, muchas veces hay controversia sobre su origen. Así es el caso de la estatua de la loba capitolina, que antaño custodiaba el Palacio de Letrán. Una especulación basada en descripciones de dicha estatua indica que esto podría ser una sola copia de la obra original. La loba capitolina que conocemos fue donada por el Papa Sixto IV al pueblo romano, por lo que su estudio inicia formalmente en 1471. En este año es trasladada al Palacio dei Conservatori, en el Capitolio, y forma parte de la nueva colección del museo. Todo parece indicar que fue en esta época que los gemelos Rómulo y Remo son añadidos a la estatua de la loba original. Esto se comprueba debido a las dataciones por radiocarbono, donde resalta que es en el siglo XI o XII que fue manipulada por última vez, en contra de lo que se solía pensar. Número 15. La iglesia de Santa María in Via y el milagro del agua. La Santa María in Via es una iglesia de Roma, una capilla que existía desde el siglo IX. En 1165 es oficialmente registrada con su nombre. El in Via hace referencia a la Vía Flaminia, uno de los antiguos caminos que llevaban a Roma. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió en el 1256, cuando un pozo se desbordó. Aquí vivía el cardenal Pietro Capozzi, quien, al ir hacia el pozo, vislumbró la imagen de Nuestra Señora flotando sobre las aguas. Ella desapareció, pero el Papa Alejandro IV declaró esto como un milagro y ordenó la construcción de una capilla en el lugar. Hoy día, aún se conserva el pozo. Por eso, a pesar de que ya existía, la importancia de la capilla creció solo tras el milagro. Número 16. Las tumbas de la Vía Latina. Estas tumbas romanas provienen principalmente del siglo II después de Cristo. Se encuentran a lo largo de un tramo de la Vía Latina. Por eso su nombre, aunque actualmente forman parte de un parque arqueológico al que se puede visitar. Fueron descubiertas entre 1857 y 1858 por Lorenzo Fortunati, un profesor aficionado a la arqueología. A partir de su descubrimiento, comenzaron una serie de excavaciones apoyadas por el Papa Pío IX, dando a conocer varias tumbas a lo largo de un corto tramo de la carretera, a unos 6 kilómetros del centro de Roma. El territorio fue finalmente expropiado por el Estado italiano, y desde el siglo XX ha habido nuevas excavaciones. Número 17. La cripta de los Capuchinos. La cripta de los Capuchinos se encuentra bajo la iglesia de Santa María de la Concesione dei Cappuccini, en Roma. Es famosa porque alberga los restos óseos de 3.700 cuerpos,
que se cree pertenecían a frailes capuchinos, enterrados por su orden. Esta cripta actualmente se exhibe como museo, donde los capuchinos insisten en que pretende ser un recordatorio silencioso del paso del tiempo. Lejos de ser macabra, busca dar un mensaje sobre la vida en la tierra y la mortalidad. En sí misma, la cripta fue construida en 1631, cuando la orden trajo 300 carretas con restos de frailes fallecidos. Buscando el sitio adecuado para el entierro, fue el padre Miguel de Bérgamo quien supervisó la disposición de los huesos en la cripta. Incluso, la tierra del sitio fue traída desde Jerusalén, por orden del Papa Urbano VIII, esto como una muestra de su compromiso con la fe. Número 18. La Puerta Alquímica o Portal Mágico. La Puerta Alquímica es un monumento construido entre 1678 y 1680 por Massimiliano Palombara, marqués de Pietraforte. Esta, que también es llamada el Portal Mágico, es una de las 5 antiguas puertas de la Villa Palombara, ubicada en la colina Esquilino, en Roma. Atada a la puerta están algunas leyendas antiguas. La más famosa es recopilada por el erudito Francesco Cancellieri en 1802. Contó la historia de un peregrino que llegó a la villa buscando una misteriosa hierba capaz de fabricar oro. Después de un par de días, aquel hombre desapareció por una de las puertas para siempre. Nunca nadie le volvió a ver, pero sí encontraron restos de láminas de oro, fruto de una exitosa transmutación alquímica. Número 19. Vicus Capriarius. Entre 1999 y el 2001 se dio en Roma una campaña de excavaciones realizadas por la Superintendencia de Arqueología de la ciudad. Estas dieron como resultado el descubrimiento de un gran complejo de edificios antiguos, escondidos a más de 9 metros por debajo del nivel de la calle. Este complejo, no muy lejos de la Fontana di Trevi, se abrió al público desde 2004, aunque con suma precaución de no dañar el material sensible. Como el resto de Roma, en este complejo se construyeron diversos edificios. Uno de los más recordados es el gran depósito de agua, que se utilizó hasta el siglo VI después de Cristo, cuando los godos atacaron y destruyeron una parte de la ciudad. El Vicus Capriarius, que es como se llama el área arqueológica, también fue testigo del incendio de Nerón, el saqueo de Alarico y el asedio de los godos, entre muchos momentos importantes de la historia de la ciudad. Número 20. Archibasílica de San Juan de Letrán. A pesar de que todas las catedrales están destinadas, en última instancia, a rendir tributo a Jesucristo, algunas tienen nombres diferentes. Así es el caso de la Catedral Archibasílica de San Juan de Letrán, ubicada en la diócesis de Roma, Italia. Está dedicada a los 2 santos principales que lleva en su nombre. Es uno de los pocos edificios en el país en gozar estatus de extraterritorialidad. También es una de las iglesias que se deben visitar en el peregrinaje de las 7 iglesias de Roma, para alcanzar la indulgencia plenaria en Año Santo. En 1980 fue incluida en la lista de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, aunque solo es considerada Patrimonio Europeo. Número 21. Basílica de Santa Inés Extramuros, donde se guardan los huesos de Santa Inés. ¿Quién fue Santa Inés? Santa Inés de Roma, como es conocida en el mundo católico, fue una virgen romana que sufrió la persecución de Diocleciano. Se cuenta que fue encerrada en un prostíbulo, donde su santidad fue confirmada. Es por ello que se le venera como una de las más grandes mártires en la historia de la Iglesia, y la razón por la que en Roma existe una basílica dedicada a ella. Aquí se guardan los huesos de la santa. Número 22. El misterio de las sacerdotes mujeres. En noviembre del 2013, y tras un proyecto de restauración de 5 años, el Vaticano develó frescos de las catacumbas de Priscila. Este proyecto requirió tecnología láser para limpiar algunas de las pinturas, y la creación de un museo que guardara fragmentos del mármol restaurado. Sin embargo, lo que causó controversia fueron algunos de los frescos, que podrían interpretarse como escenas del cristianismo primitivo, donde había mujeres sacerdotisas. Por su parte, el Vaticano afirma que esta interpretación es pura fábula y leyenda. La Asociación de Mujeres Sacerdotisas Católicas Romanas, que incluye mujeres excomulgadas por el Vaticano por participar en falsas ceremonias de ordenación, declara que esto es una prueba inequívoca de la existencia de sacerdotisas en el cristianismo primitivo. Número 23. El misterio de la Boca de la Verdad. La Boca de la Verdad de Roma es una antigua máscara de mármol, Pavonazetto, que se encuentra en la iglesia de Santa María in Cosmedin. Esta máscara es, en el imaginario cultural romano, una de sus leyendas más importantes. Se cree que es el objeto mencionado en la Maravilla Urbis Romae, una antigua guía de peregrinos y turistas para la ciudad. Su función sigue siendo desconocida, aunque por el desgaste en el mármol, la hipótesis más plausible es que fue una tapa de desagüe decorada, posiblemente para la cloaca máxima. Las tapas de desagüe de mármol, talladas y con forma de rostro, no eran extrañas en la antigüedad.
El gran misterio es que aún no se puede determinar a quién representaba el rostro. Algunas fuentes afirman que la tapa de 1.75 metros de diámetro, con rostro masculino y barba, podría tratarse de Neptuno, el homólogo de Poseidón. Número 24. El templo mitraico, localizado debajo del Circo Máximo. Uno de los templos mitraicos secretos más grandes de Roma se esconde junto al famoso Circo Máximo. Este se descubrió en 1931, durante uno de los proyectos de construcción de la época. Los templos mitreos están dedicados al dios Mitra y se extendían a lo largo del antiguo imperio. Incluso, algunos de estos templos pueden encontrarse en Londres, Alemania, Francia y Hungría. A pesar de eso, se sabe poco de las prácticas religiosas que seguían los fieles de esta fe. El culto y los santuarios religiosos estaban solo abiertos a los iniciados, y sus rituales eran secretos. Se sabe, por descubrimientos posteriores, que la imagen central es la del dios Mitra matando a un toro, motivo conocido como tauroctonia. Según se sabe, este culto se extinguió a finales del siglo IV, cuando el cristianismo comenzó a cobrar impulso. El templo, encontrado debajo del Circo Máximo, llama la atención especialmente por su localización. El Circo Máximo era un antiguo estadio para carreras de carros, entre otros eventos. Fue el primer hipódromo y el más grande de la antigua Roma, con una longitud de 621 metros y una anchura de 118 metros. Era capaz de abarcar más de 150.000 espectadores, por lo que cambió completamente el modelo de circos en todo el imperio. Número 25. Los archivos secretos del Vaticano. Uno de los mayores intereses del Vaticano siempre ha radicado en los archivos secretos. El problema es que la palabra secreto da la impresión de elementos ocultos, prohibidos, cuando la palabra secreto es una traducción del latín secretum, vocablo que puede ser interpretado como oculto o como personal. El Vaticano siempre ha promovido que es este el verdadero significado: archivos personales del Papa en vigencia y papas anteriores. El Papa Francisco, de hecho, tuvo que cambiar el nombre de estos a Archivo Apostólico Vaticano, en un intento de distanciar estos documentos con la reputación que se les asigna. Por sí solo, esto despeja muchas dudas. La realidad es que estos documentos de menos de 80 kilómetros de estantería sirven de registro de la vida de todos los que han portado el título de Papa. Para teóricos o confabuladores, esto puede perder el interés. Sin embargo, para aquellos que estudian el periodo medieval, es casi un tesoro, ya que lo que más encuentran son cartas, libros y registros que permiten hacer una idea de cómo era la vida en aquella época. Se dice que, de hecho, hay más de 100.000 cartas conservadas solo en la primera mitad del siglo XIV, y algunas de ellas incluyen los procesos burocráticos de la corte papal, o las conversaciones entre secretarios y papas de la época. Uno de los rasgos de la naturaleza humana es la necesidad de entender de dónde venimos, quizá como un intento de saber hacia dónde ir. Lo que fuimos nos ayuda a saber qué deberíamos ser. En Roma, parte de toda la magia de la ciudad es redescubrir, restaurar y contemplar todo lo que existió en los tiempos de Jesús. Esta ciudad está llena de cementerios, de todo aquel que juró lealtad a su fe y que luchó y vivió de acuerdo con ella. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan sobre los 25 misterios de la ciudad de Roma. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.